La trastienda del restaurante olía a grasa y decepción, una combinación con la que me había familiarizado íntimamente durante los últimos 6 meses. Apreté la frente contra el metal frío de la taquilla, tratando de estabilizar mi respiración, mientras la voz de mi jefe resonaba a través de las delgadas paredes, reprendiendo a alguien por la rotación de mesas. Mi uniforme se pegaba a mi piel, húmedo por el sudor de la hora punta del almuerzo, y mis pies palpitaban dentro de los zapatos baratos que había comprado en una tienda de descuento 3 semanas antes. La suela del izquierdo ya se estaba despegando. Esta no se suponía que fuera mi vida. Hace 2 años, era la señora de David Chen, vivía en un apartamento modesto pero cómodo en las afueras y trabajaba a tiempo parcial en una librería que me encantaba. Ahora era Emma, solo Emma, reuniendo las propinas de hombres de negocios que apenas me miraban, viviendo en un apartamento estudio donde la calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo y sobresaltándome con cada ruido inesperado. El divorcio me había despojado de todo excepto de mi dignidad, y algunos días no estaba segura de tener mucha de esa tampoco. Me quité el uniforme y me puse el único vestido decente que tenía. Un sencillo vestido negro que había encontrado en una tienda de segunda mano. Se suponía que esta noche iba a ser especial, o al menos diferente. El dueño del restaurante, el señor Leonetti, iba a celebrar algún tipo de evento privado en el comedor principal después del horario habitual. Había pedido voluntarios para trabajar y la paga era el triple de nuestra tarifa habitual. No podía permitirme decir que no. Cuando salí de la trastienda, el restaurante se había transformado. Las duras luces fluorescentes habían sido sustituidas por una cálida iluminación ámbar, procedente de velas repartidas por manteles blancos inmaculados. El habitual ruido de los platos y el zumbido de las conversaciones habían sido sustituidos por suave música clásica y el murmullo de voces caras. Hombres con trajes a medida se agrupaban en corrillos, hablando en voz baja, mientras que las mujeres con vestidos de diseño brillaban como joyas. Me sentía como una impostora con mi vestido de segunda mano. «Emma, la mesa 7 necesita agua», me susurró mi jefe, poniéndome en las manos una jarra de cristal. Me movía por la sala como un fantasma, rellenando vasos, retirando platos, existiendo en la periferia de las importantes vidas de otras personas. Nadie me miraba directamente. Era un mueble, parte del ambiente, tan invisible como el papel pintado, hasta que lo vi. David estaba de pie cerca de la barra, con la mano posada posesivamente en la cintura de una mujer con un vestido rojo, que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Ella era guapa, alta, elegante, todo lo que yo nunca había sido. Él se reía de algo que ella había dicho, esa misma risa que antes me parecía encantadora, antes de descubrir que normalmente significaba que estaba mintiendo. Mis manos comenzaron a temblar, la jarra de agua temblaba, los cubitos de hielo tintineaban contra el cristal. Él aún no me había visto, pero lo haría. El comedor no era muy grande, y él tenía el instinto de un depredador para detectar la vulnerabilidad. Ya podía imaginar su expresión, esa mezcla de satisfacción engreída y falsa preocupación que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. Me preguntaría cómo estaba con ese tono condescendiente. Me presentaría a su nueva novia como su exmujer, y se aseguraría de que todos supieran lo bajo que había caído mientras él había seguido adelante con cosas mejores. No podía respirar. La foto se me resbaló de las manos sudorosas. Necesitaba desaparecer, evanecerme, estar en cualquier lugar menos allí. Mis ojos recorrieron la sala desesperadamente, buscando una salida, un rincón, cualquier lugar donde esconderme antes de que su mirada recorriera la sala y se fijara en la mía. El pánico me invadió el pecho como agua helada. Sonrió, esa terrible sonrisa cómplice, y comenzó a caminar en mi dirección, despidiéndose de la mujer de rojo. Tenía tal vez 30 segundos antes de que me alcanzara, antes de que pudiera humillarme delante de toda esa gente, antes de que pudiera recordarme todo lo que había perdido. Me giré a ciegas, sin importarme a dónde iba, solo necesitaba moverme. Mi cadera chocó con el borde de una silla. La jarra de agua se balanceó peligrosamente. Tropecé, mis zapatos baratos se engancharon en la gruesa alfombra, y de repente estaba cayendo hasta que dejé de hacerlo. Mi cuerpo aterrizó sobre algo sólido pero blando. Mis palmas se apoyaron contra una tela cara, lana tan fina que parecía seda bajo mis dedos. Un aroma me envolvió al instante, bergamota y cedro con un fondo más oscuro,
más peligroso. Tabaco, tal vez, o pólvora. Había caído directamente en el regazo de alguien. Lo siento mucho, jadeé, tratando de levantarme, pero una mano se posó en mi cintura, firme, posesiva, manteniéndome en mi lugar. Quédate. La voz era baja, apenas más que un susurro, pero transmitía una autoridad absoluta. No era una petición, era una orden. Me quedé paralizada. Lentamente, giré la cabeza para mirar al hombre en cuyo regazo me encontraba. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos, oscuros, casi negros a la luz de las velas, que me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío. Su rostro era todo ángulos marcados y sombras, una mandíbula fuerte cubierta de una barba incipiente, cuidadosamente recortada, pómulos altos, una boca que parecía sonreír muy pocas veces. Era más joven de lo que esperaba. Tal vez rondaba los 40 años, pero había algo antiguo en su mirada, algo que había visto demasiado. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche antes de que los cobradores se lo llevaran. Un gemelo de diamantes reflejó la luz cuando ajustó su agarre sobre mí, con la mano rodeando mi cintura como si fuera suya. Detrás de él había dos hombres con trajes negros, con el rostro impasible, pero con el cuerpo tenso y las manos ocultas bajo las chaquetas, lo que me provocó un nudo en el estómago. No era un invitado cualquiera. Tengo que levantarme, balbuceé muy consciente de que todas las miradas del restaurante se habían vuelto hacia nosotros. Lo siento mucho. Tropecé. No era mi intención. ¿De quién huyes? Su acento era leve, pero perceptible. Italiano, tal vez suavizado por los años en Estados Unidos. De nadie. No huyo de nadie. No mientas. Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi cintura, un gesto casi distraído, pero de alguna manera íntimo. Parecías aterrorizada. ¿Quién es él? Antes de que pudiera responder, la voz de David rompió el silencio. Emma, ¿qué demonios estás haciendo? Los ojos del hombre nunca se apartaron de los míos, pero su expresión cambió. Algo depredador se deslizó detrás de su mirada, como un tiburón moviéndose bajo el agua tranquila. ¿Es él? No podía hablar, apenas podía respirar. David estaba ahora a 5 metros de distancia, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. La mujer de rojo lo había seguido. Su expresión era una mezcla de confusión y disgusto. Emma, levántate, estás montando una escena. La voz de David tenía ese tono que recordaba demasiado bien, el que solía hacerme retroceder, hacerme disculpar, hacerme sentir pequeña. La mano del hombre se apretó ligeramente sobre mi cintura. Ella está exactamente donde debe de estar. Su voz seguía siendo tranquila, pero algo en ella hizo que David diera un paso atrás involuntariamente. ¿Y tú quién eres? Soy su marido. Ex marido. Esto es inapropiado. Emma, he dicho que te levantes. No te ha oído. El hombre se movió ligeramente y me di cuenta de que se estaba colocando entre David y yo, incluso mientras yo seguía en su regazo. Quizás porque ya no recibe órdenes tuyas. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados de eso. La acompañante de David le tocó el brazo nerviosamente. David, quizá deberíamos... ¿Quién te crees que eres? La bravuconería de David se estaba desmoronando, pero parecía incapaz de detenerse. No puedes simplemente... Ella trabaja aquí. Es parte del personal. Esto es completamente... Sé exactamente quién soy. La voz del hombre seguía siendo conversacional, casi agradable, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. La pregunta es, ¿sabes quién soy yo? Uno de los guardaespaldas se movió ligeramente hacia adelante y vi cómo David abría los ojos. Lo que fuera que vio en ese sutil movimiento hizo que el color desapareciera de su rostro y del nuestro. Los demás invitados se quedaron en silencio, algunos mirando deliberadamente hacia otro lado, otros observando con una fascinación horrorizada, como personas que presencian un accidente de coche. David abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Yo no... Solo estabas a punto de irte. No era una sugerencia. David agarró la mano de su acompañante y prácticamente la arrastró hacia la salida. Ella tropezó con sus tacones y lanzó miradas confusas por encima del hombro mientras él la alejaba. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio. Solo entonces el hombre apartó la mirada de la puerta y volvió a fijarla en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. De cerca,
Pude ver una delgada cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y otra a lo largo de la mandíbula, marcas de violencia apenas ocultas por un cuidado aspecto. Ahora, dijo en voz baja, con la mano aún rodeando mi cintura como si hiciéramos esto todos los días. Dime tu nombre. Emma. Mi voz apenas fue más que un susurro. Emma Morrison. Emma. Lo repitió como si lo estuviera saboreando, decidiendo si le gustaba el sabor. Sus ojos se desviaron hacia donde se veía mi uniforme debajo de mi abrigo en una silla cercana, y luego volvieron a mi rostro. ¿Trabajas aquí? No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Ya no. Permanecieron inmóviles, lo que me dijo más sobre quién era él que cualquier otra cosa, y sacó un teléfono. Escribió algo con una mano, mientras me seguía sujetando con la otra. Marco, le dijo a alguien al otro lado de la línea, sin molestarse en saludar. Necesito cubrir un puesto. Asistente personal. Para empezar de inmediato. Hizo una pausa. No ese tipo de puesto. Trabajo de verdad. Otra pausa. Porque yo lo digo. Terminó la llamada y volvió a centrar su atención en mí. Ahora estaba temblando, aunque no sabía si era por miedo o por algo completamente distinto. No lo entiendo, susurré. Necesitabas protección. Yo te la proporcioné. Lo dijo como si fuera algo sencillo, como si no acabara de poner mi mundo patas arriba en 5 minutos. Ahora necesitas un trabajo que no te obligue a ser invisible. Yo también te lo estoy proporcionando. Ni siquiera sé quién eres. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Me llamo Alessandro Marchesi. Me observó atentamente, esperando que lo reconociera. Llegó lentamente, como agua helada resbalando por mi espina dorsal. Alessandro Marchesi. Había visto ese nombre en los periódicos, siempre redactado con cuidado, siempre rodeado de acusaciones que nunca llegaban a cuajar. Crimen organizado, extorsión. Un artículo lo había llamado el fantasma del inframundo. Demasiado inteligente para atraparlo, demasiado poderoso para tocarlo. Estaba sentada en el regazo de un jefe de la mafia. Tengo que irme, susurré, intentando levantarme de nuevo. Esta vez me dejó, pero su mano se deslizó de mi cintura a mi muñeca. Un suave grillete. Tienes miedo de la persona equivocada, Emma Morrison. Su pulgar encontró mi pulso, presionando ligeramente contra el frenético ritmo que latía allí. Deberías temerme a mí. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros e insondables. No hago daño a lo que es mío. No soy tuya. Todavía no. Entonces sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó su rostro de peligroso a devastador. Pero te sentaste en mi regazo. Buscaste mi protección. En mi mundo, eso significa algo. Soltó mi muñeca, pero me puso algo en la palma de la mano. Una tarjeta de visita, de cartulina gruesa, con nada más que un número de teléfono grabado en plata. Cuando estés lista para dejar de huir, llámame. Se levantó con un movimiento fluido y me di cuenta de que era más alto de lo que pensaba, al menos 1,80 por 8. Todo músculo bajo ese traje perfecto. Sus guardaespaldas se movían con él como sombras, flanqueándolo mientras caminaba hacia la salida. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Emma, solo mi nombre, pero me provocó un escalofrío. No me hagas esperar demasiado. Luego se fue y yo me quedé sola en un restaurante lleno de extraños, sosteniendo una tarjeta que parecía una bomba en mi mano. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Mi gerente apareció a mi lado, con el rostro pálido. Emma, el señor Leonetti quiere verte en su oficina. Lo seguí con las piernas entumecidas, esperando que me despidieran. En cambio, el señor Leonetti estaba prácticamente vibrando de emoción detrás de su escritorio. ¿Sabes quién era ese?, preguntó. Alessandro Marches acaba de sentarse en mi restaurante. Nunca va a ningún sitio público. Emma, ¿qué le dijiste? Me caí en sus brazos. El señor Leonetti se rió, un sonido ligeramente histérico. Bueno, hicieras lo que hicieras, acaba de comprar todo el restaurante. Pagó el triple de su valor. En efectivo, con la condición de que te despidan inmediatamente con 6 meses de indemnización. Sacudió la cabeza con incredulidad. También ha enviado un coche para ti. Te está esperando fuera. Me temblaban las rodillas. Un coche con chofer. Emma, no sé qué acaba de pasar, pero él empujó un sobre por encima del escritorio. Esto es tuyo. 6 meses de sueldo. Y Emma, ten cuidado. Los hombres como él no hacen favores sin esperar algo a cambio.
Cogí el sobre con manos temblorosas y salí del restaurante aturdida. Efectivamente, un Mercedes negro con cristales tintados esperaba en la acera. Un conductor con un impecable uniforme abrió la puerta trasera cuando me acerqué. Señorita Morrison, el señor Marquis me ha encargado que la lleve a casa sana y salva. Debería haberme negado, debería haberme marchado, haber cogido el autobús, haber mantenido los restos de vida normal que me quedaban. Pero la cara de David no dejaba de pasar por mi mente. Su conmoción, su miedo, la forma en que se había retirado cuando Alessandro me había reclamado, con nada más que una mano en mi cintura y hielo en su voz. Por primera vez en 2 años, alguien me había hecho sentir protegida en lugar de presa. Me deslicé en el Mercedes. El cuero era suave como la mantequilla, el interior inmaculado. Mientras nos alejábamos de la acera, miré la tarjeta que aún sostenía en mi mano, los números plateados brillando bajo la luz de la farola. Cuando estés lista para dejar de huir, llámame. No estaba lista. Todavía no. Pero mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad hacia mi destartalado apartamento, tampoco tiré la tarjeta. La guardé como un talismán, como una promesa, como una amenaza. Y en algún lugar de la oscuridad, sabía que Alejandro Marches estaba esperando a ver qué haría a continuación. El coche se detuvo frente a mi edificio, un edificio de 4 pisos sin ascensor, con la pintura descascarillada y una puerta que no cerraba bien. El conductor me abrió la puerta, con una expresión cuidadosamente neutra, mientras observaba el barrio. El señor Marquisi me pidió que me asegurara de que llegara sana y salva. Señorita Morrison, no es necesario. Con todo respeto, señora, el señor Marches no hace sugerencias. Me acompañó hasta la puerta. Esperó mientras la abría y solo se marchó cuando estuve a salvo dentro, con el cerrojo echado. A través de mi ventana mugrienta, vi cómo el Mercedes se alejaba como un tiburón que regresa a aguas más profundas. Estaba sola en mi pequeño apartamento, pero no me sentía sola. Me sentía observada, protegida, reclamada. Y lo más aterrador era que una parte oscura y desesperada de mí quería estarlo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro. Esos ojos oscuros y calculadores que me habían mirado como si fuera un rompecabezas que él pretendía resolver. El peso de su mano en mi cintura. La forma en que su voz se había apagado cuando dijo, «No hago daño a lo que es mío». La autoridad casual y aterradora con la que había hecho desaparecer a David. A las 3 a.m. me había convencido de que había sido un sueño febril. A las 4 estaba buscando su nombre en Google en la pantalla rota de mi teléfono, viendo cómo la luz azul iluminaba mi rostro mientras se cargaban un artículo tras otro. La mayoría eran especulaciones cuidadosamente redactadas para evitar demandas por difamación, supuestas conexiones con el crimen organizado, sospecha de participación en fuentes, afirman. Pero entre líneas, la verdad era clara. Alessandro Marches no solo era peligroso, era intocable. El tipo de hombre que se movía por el mundo sin dejar huellas, sin pruebas, sin nada más que susurros y miedo a su paso. Y yo me había sentado en su regazo, con la tarjeta de visita sobre mi mesita de noche, inocente como una serpiente. La había cogido una docena de veces, con el pulgar sobre el teclado de mi teléfono, antes de volver a dejarla. ¿Qué iba a decirle? Gracias por aterrorizar a mi exmarido y comprar un restaurante entero solo para darme una indemnización por despido. El amanecer se coló por mi ventana, gris y frío. Me arrastré hasta la ducha y dejé que el agua tibia, la caldera del edificio era caprichosa, cayera en cascada sobre mis músculos doloridos. En el espejo, parecía atormentada. Las ojeras ensombrecían mis ojos. Mis pómulos parecían más afilados que hace un mes, tallados por el estrés y las comidas saltadas. El sobre del señor Leonetti estaba sobre la encimera de mi cocina. 6 meses de salario y un solo cheque. Era más dinero del que había visto desde el divorcio, suficiente para ponerme al día con el alquiler, comprar comida que no fuera ramen, tal vez incluso revender mis zapatos. Pero me parecía dinero manchado de sangre, como si hubiera vendido algo que no podía nombrar a cambio de una seguridad temporal. Mi teléfono sonó a las 8 a.m. Un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego me arrepentí inmediatamente y me sentí ridícula por arrepentirme. Volvió a sonar a las 8:30, otra vez a las 9. A las 9:15 llamaron a mi puerta.
Me quedé paralizada, la taza de café a medio camino de mis labios. Nadie llamaba a mi puerta. Los pocos amigos que tenía antes del divorcio se habían alejado. Avergonzado por mi situación o cansado de mis problemas, mi casero se limitaba a pegar avisos en la puerta cuando quería algo. Volvieron a llamar, paciente y persistente. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. En el pasillo había una mujer de unos 35 años, más llamativa que guapa, con pómulos marcados y el pelo oscuro recogido en un moño severo. Llevaba un traje pantalón gris oscuro que gritaba dinero y llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. Señorita Morrison, llamó a través de la puerta. Su voz era clara y profesional. Me llamo Sofía Greco. Trabajo para el señor Marchesi. Me ha pedido que hable con usted sobre el puesto que le mencionó anoche. Por supuesto que lo había hecho, porque Alejandro Marches no hacía ofertas a la ligera. No decía cosas que no pensaba. Cuando dijo que me daría un trabajo, lo decía en serio. Abrí la puerta un poco. La cadena seguía puesta. No llamé al número, lo sé. La expresión de Sofía no cambió, pero algo en sus ojos sugería diversión. El señor Marace anticipó que tal vez necesitaría ánimos. ¿Puedo pasar? Todos mis instintos me gritaban que dijera que no, pero la mirada de Sofía en mi apartamento, los muebles raídos, la mancha de humedad en el techo, la pila de facturas en la encimera que había estado intentando ignorar. Deslicé la cadena y abrí la puerta. Sofía entró como si fuera la dueña del lugar, con sus tacones resonando en el desgastado linóleo. No hizo ningún comentario sobre mis condiciones de vida. No frunció el ceño ni ofreció falsa compasión. Simplemente abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. El puesto es de asistente personal del señor Marchesi. Sus responsabilidades incluirían gestionar su agenda, filtrar sus llamadas, acompañarlo a reuniones y encargarse de diversas tareas administrativas. Deslizó un papel por la encimera. El salario es de 90,000 al año, más prestaciones, seguro médico, dental y oftalmológico, coche de empresa y una asignación discrecional para ropa profesional adecuada. Me quedé mirando el número 90,000. Ganaba 30,000 en la librería, y eso me parecía un lujo en comparación con el restaurante. Esto es una locura, susurré. Son negocios. La voz de Sofía se mantuvo neutra. El señor Marquis necesita una asistente en la que pueda confiar. Alguien que entienda lo que es la discreción. Alguien que... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Alguien que ya haya demostrado lealtad al aceptar su protección. Yo no acepté nada. Caí en sus brazos por accidente. Y te quedaste cuando él te dijo que te quedaras. Los ojos de Sofía se clavaron en los míos. Le permitiste que te reclamara delante de una sala llena de testigos. En el mundo del señor Marchesi. Eso significa algo, señorita Morrison. Significa que confiaste en él para que te protegiera incluso cuando no sabías quién era. Estaba aterrorizada. Por tu exmarido, no por el señor Marquis. Sofía ladeó ligeramente la cabeza. ¿Por qué crees que fue así? No tenía una respuesta. O más bien, sí la tenía. Y me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Porque en ese momento, con David presionándome y la mano de Alejandro firme en mi cintura, me sentí más segura que en años, protegida, reclamada, mía. No sé nada sobre ser asistente personal de alguien como él, dije finalmente. Aprenderás. Sofía sacó otro papel, un acuerdo de confidencialidad tan grueso que podría haber sido un Noya. Todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que aprendas mientras estés empleada por el señor Marchesi seguirá siendo confidencial, para siempre. El incumplimiento de este acuerdo conlleva graves consecuencias. La amenaza tácita flotaba en el aire como humo. Pensé en esos artículos, en esas acusaciones cuidadosamente redactadas. Las personas que se cruzaban con Alessandro Marches no solo perdían sus trabajos. ¿Y si digo que no? La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. Entonces di que no. El señor Marquis no obliga a nadie a trabajar para él. Señorita Morrison, él hace ofertas. ¿Las aceptas o no? Hizo una pausa. Pero debo decirte que tu exmarido presentó una queja en el restaurante anoche. Afirmó que lo agrediste. El señor Leonetti la desestimó, por supuesto, dado que fue testigo de todo el incidente. Pero el señor Chen parece persistente. Llamó al propietario de su edificio esta mañana y expresó su preocupación por su estabilidad mental y su capacidad para pagar el alquiler.
El hielo inundó mis venas. Está tratando de desalojarme. Está tratando de hacerle daño de cualquier manera posible, porque anoche alguien lo hizo quedar mal en público. No puede tomar represalias contra el señor Marchesi. No es tan estúpido, así que irá a por usted en su lugar. La voz de Sofía seguía siendo objetiva, pero sus ojos reflejaban algo parecido a la compasión. Los hombres como su exmarido no se rinden fácilmente. Señorita Morrison, necesitan ganar, aunque no quede nada que ganar salvo cenizas. Mis manos volvían a temblar. Las apoyé contra la encimera, tratando de mantener la calma. Se suponía que David ya no podía hacerme daño. Estábamos divorciados, separados. Le había dado todo en el acuerdo solo para que se fuera. El apartamento, el coche, incluso el descuento en la librería que tanto me gustaba. Pero Sofía tenía razón. Él no había terminado. Nunca terminaría. No hasta que me hubiera reducido a polvo solo para demostrar que podía. El señor Marquis también lo había previsto. Sofía continuó, sacando otro documento. Está preparado para conseguirle un nuevo alojamiento, un apartamento amueblado en un edificio con seguridad real. El contrato de alquiler estaría a su nombre. El alquiler pagado por adelantado durante el primer año como bonificación por la firma. Su exmarido no tendría acceso. No sabría dónde se encuentra. Me reí. Un sonido entrecortado. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por alguien a quien solo conoce desde hace 5 minutos? La expresión de Sofía cambió. Algo parecido al respeto se reflejó en su rostro. Tendrás que preguntárselo tú misma. Pero si quieres mi opinión, se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. El señor Marisi no hace nada sin motivo, señorita Morrison, y no protege a personas que no tiene intención de conservar. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, hicieron que un calor peligroso y embriagador recorriera mi pecho. ¿Cuándo empezaría? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sofía sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro severo. Hoy su apartamento ya está listo. Tengo un coche esperando abajo para llevarla allí y ayudarla a empaquetar lo imprescindible. La empresa de mudanzas se encargará del resto mañana. Me pasó el contrato. Solo necesito su firma. Me quedé mirando los papeles. Era una locura, una imprudencia. Estaba entregando mi vida a un hombre que no conocía. Un hombre que vivía entre sombras y violencia. Un hombre que me había mirado como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Pero, ¿qué otra opción tenía? Quedarme aquí. Esperar a que David destruyera sistemáticamente lo poco que había reconstruido. Seguir huyendo, seguir escondiéndome, seguir haciéndome cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Cogí el bolígrafo. Me lo ofreció Sofía. Querrá verte esta tarde, dijo Sofía mientras yo firmaba en 3 lugares diferentes para hablar de tus responsabilidades. Primero te llevaré a tu nuevo apartamento, para que tengas tiempo de instalarte y cambiarte. El señor Marches valora la puntualidad. ¿Dónde quiere reunirse? En su oficina del centro. Sofía recogió los papeles y los guardó en su maletín con rápida eficiencia. Señorita Morrison, un consejo. El señor Marquis valora la honestidad por encima de todo. Si tiene alguna pregunta, hágala. Si tiene alguna inquietud, exprésela. Pero nunca, jamás, le mienta. Él siempre se da cuenta y no lo perdona. La advertencia me causó un escalofrío. Tomaré nota. 20 minutos más tarde, estaba en la parte trasera de otro Mercedes negro, diferente al de la noche anterior, pero igualmente impecable. Sofía se sentó a mi lado y empezó a escribir algo en su teléfono con eficiente precisión. Atravesamos la ciudad, dejando atrás el deterioro de mi barrio para adentrarnos en calles arboladas y edificios que brillaban como monumentos a la riqueza. El apartamento estaba en un rascacielos con portero y mármol auténtico en el vestíbulo. Sofía me llevó a la planta 15, a una puerta que daba a un espacio fácilmente 3 veces más grande que mi estudio. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. Los muebles eran modernos y minimalistas, con líneas limpias y colores neutros. La cocina tenía electrodomésticos que no reconocí. Esto es demasiado, susurré. Es lo adecuado para alguien en tu posición. Sofía se dirigió al dormitorio, haciéndome señas para que la siguiera. El armario ya estaba parcialmente lleno. Ropa profesional de mi talla, zapatos que parecían caros y cómodos. Para las reuniones y apariciones públicas con el señor Marchesi, organizaré una consulta completa sobre el vestuario a finales de esta semana. Toqué una blusa de seda, preguntándome en qué se había convertido mi vida en menos de 24 horas.
Tienes 2 horas, dijo Sofía, mirando su reloj. Dúchate, cámbiate, intenta comer algo. El coche volverá a la Binnenstad para llevarte a la oficina del señor Marassi. No llegues tarde. Luego se fue y me quedé sola en un apartamento que olía a dinero y pintura fresca, contemplando una vida que no reconocía como mía. Me duché en un baño con agua a presión que realmente funcionaba. Me puse uno de los conjuntos del armario, un vestido azul marino que me quedaba perfecto y unos zapatos que no me hacían daño en los pies. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que podía pertenecer al mundo de Alejandro, alguien que parecía tener valor. Era aterrador lo bien que me sentía. A la en punto, llegó el coche. Esta vez, Sofía no estaba en él, solo un conductor que no dijo nada mientras navegábamos por el tráfico del centro. Nos detuvimos frente a un edificio que parecía albergar bufetes de abogados y bancos de inversión, todo cristal, acero y poder. El conductor me acompañó al interior, pasando junto a los guardias de seguridad que asintieron respetuosamente hasta un ascensor que requería una tarjeta para llegar a la última planta. Las puertas se abrieron a un espacio que era más un ático que una oficina, con ventanas que iban del suelo al techo, muebles caros y de espaldas a mí, contemplando la ciudad como si fuera suya, estaba Alejandro Marches. Se giró cuando entré y toda su atención me golpeó como si fuera algo físico. Emma. Dijo mi nombre como una caricia, como una reivindicación. ¿Has venido? ¿Tenía otra opción? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus labios se curvaron en algo demasiado afilado para ser una sonrisa. Siempre tienes elección. Solo que me elegiste a mí. Señaló una silla frente a su escritorio. Siéntate. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Me senté porque mis piernas no estaban del todo firmes y porque algo en el tono de Alejandro hacía que me con una elegancia depredadora, y en lugar de sentarse en su silla, se posó en el borde del escritorio, más cerca de mí, invadiendo mi espacio de una manera que debería haberme resultado amenazante, pero que en cambio me pareció deliberada, calculada. «Has firmado el contrato», dijo. No era una pregunta. Sofía fue muy persuasiva. Sofía es eficiente, pero no te convenció. Sus ojos recorrieron mi rostro, leyendo algo que yo no sabía que estaba mostrando. Firmaste porque tu exmarido ya está tomando medidas y porque estás cansada de huir. Porque en algún lugar de tu brillante y asustada mente, reconoces que yo puedo darte algo que no has tenido en mucho tiempo. ¿Y qué es eso? Seguridad. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Seguridad real, no la ilusión de ella. Me obligué a sostener su mirada. No hay nada en ti que me haga sentir seguro. Bien. Se inclinó ligeramente hacia adelante y volví a percibir ese aroma. Bergamota y cedro, peligro y promesas oscuras. Los hombres seguros son predecibles, Emma, débiles. Dejan que gente como tu exmarido haga daño a las mujeres que se supone que deben proteger. Yo no soy un hombre seguro, pero soy un hombre que protege lo que es mío. Siempre. Yo no soy tuyo. No paras de decir eso. Su voz se volvió más baja, íntima. ¿Por qué crees que sigo sin estar de acuerdo? El calor inundó mis mejillas. Aparté la mirada, concentrándome en la ciudad que se extendía bajo nosotros. Desde esta altura, todo parecía pequeño, manejable. No sabes nada de mí. Sé que eres más fuerte de lo que crees. Sé que dejaste un matrimonio que te estaba destruyendo, aunque te costara todo. Sé que trabajabas en un lugar donde la gente te trataba como a un mueble, donde te hacías invisible solo para sobrevivir. Hizo una pausa, y cuando volví a mirarlo, su expresión había cambiado. Algo casi gentil bajo su peligroso exterior. Sé que estás agotada, Emma, cansada de luchar sola, cansada de tener miedo. Se me hizo un nudo en la garganta. Leer mi expediente no significa que me conozcas. No necesito un expediente para ver quién eres. Extendió la mano lentamente, anunciando el movimiento, y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en mi mandíbula. Lo vi anoche. La forma en que miraste a tu exmarido, no con miedo, sino con furia. La forma en que no te inmutaste cuando te diste cuenta de quién era yo. La mayoría de la gente se inmuta, Emma. No pueden evitarlo. Pero tú solo me miraste como si estuvieras tratando de resolver un rompecabezas. Quizás lo estaba haciendo. Mi voz sonó más brusca de lo que pretendía. No tiene sentido. Los jefes de la mafia no rescatan a las camareras. No les ofrecen trabajo, apartamentos y protección.
¿Qué quiere de mí? Sinceramente, sonrió y fue devastador. Todavía estoy averiguándolo, pero sé que te quiero aquí, en mi mundo, donde pueda verte, mantenerte a salvo, conservarte. Se detuvo, apretando la mandíbula. Empecemos con el empleo y veamos cómo va. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo ahora mismo. Se levantó, dio la vuelta a su escritorio y puso una distancia profesional entre nosotros. Cuando volvió a hablar, su voz era más formal, aunque sus ojos seguían siendo intensos. Tus responsabilidades serán sencillas al principio. Gestionarás mi agenda personal, filtrarás las llamadas y te encargarás de la correspondencia. Me acompañarás a ciertas reuniones. No reuniones de negocios, sino compromisos sociales, cenas, eventos, lugares donde necesito a alguien. ¿A alguien qué? A alguien que me haga parecer humano. Lo dijo sin inflexión, como si fuera un simple hecho. La gente me tiene miedo, Emma, y con razón, pero el miedo solo te lleva hasta cierto punto en ciertos círculos. A veces hay que parecer civilizado, accesible. Tener a una mujer guapa a mi lado lo consigue. La palabra guapa me causó una gran impresión. Yo no era guapa, no como las mujeres que había visto en el restaurante, no como la nueva novia de David. Yo era sencilla, corriente, olvidable. Leandro entrecerró los ojos. No hagas eso. ¿Hacer qué? Despídete. Lo veo en tu cara. Estás pensando que no eres lo suficientemente guapa, lo suficientemente buena. Tu ex marido te enseñó a pensar así, ¿verdad? Te hacía sentir pequeña para poder sentirse grande. Volvió a rodear el escritorio y se agachó delante de mi silla para que quedáramos a la misma altura. Déjame ser muy claro, Emma Morrison. Eres hermosa. Y lo que es más importante, ahora eres mía. Lo que significa que cualquiera que intente hacerte sentir lo contrario tendrá que responder ante mí, incluida la voz en tu propia cabeza. No podía respirar, no podía pensar. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío, con las manos apoyadas en los brazos de mi silla, enjaulándome. ¿Lo entiendes? Su voz era suave, casi amable, pero absolutamente inflexible. Sí, salió como un susurro. Bien, se puso de pie y la pérdida de su proximidad me afectó como un jarro de agua fría. Sofía te informará mañana sobre los detalles. Por hoy quiero que te instales en tu apartamento, descanses y te adaptes. Mañana empezaremos como es debido. Miró su reloj. Caro, discreto. Tengo una reunión dentro de 1 hora. Marco te llevará a casa. Alejandro. Su nombre sonaba extraño en mi boca. Demasiado íntimo. Se volvió. Levantó una ceja. ¿Por qué hiciste esto realmente? Comprar el restaurante. Darme un trabajo. Todo. La verdad. Me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable en el rostro, porque cuando caíste en mis brazos anoche, me miraste con esos ojos grandes y aterrorizados, no de mí, sino de él y de algo en mí. Se cayó sacudiendo la cabeza. Digamos que no me gusta ver una presa donde veo potencial. Me interesabas, Emma, y aún me interesas. Eso es raro. No era toda la verdad. Podía sentirlo, pero era suficiente verdad por ahora. Marco, uno de los guardaespaldas de anoche, me llevó de vuelta al apartamento en silencio. Me acompañó de nuevo hasta la puerta, revisó minuciosamente el apartamento antes de marcharse y me entregó un teléfono que no tenía esa mañana. Tiene programada la línea directa del señor Marisi, dijo. ¿Algún problema? ¿Alguna duda? Llame de día o de noche. Entonces me quedé sola de nuevo en un apartamento que aún no me parecía real, con un teléfono que me conectaba directamente con un hombre que me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Pasé el resto del día desempaquetando las pocas pertenencias que había traído y explorando las comodidades del apartamento. La nevera estaba llena, el baño tenía productos de lujo, incluso había un ordenador portátil en el escritorio con una nota escrita con la letra precisa de Sofía. Para el trabajo. La contraseña es tu fecha de nacimiento. ¿Cómo sabía mi fecha de nacimiento? La pregunta debería haberme inquietado más de lo que lo hizo. Esa noche me acosté en una cama con sábanas que probablemente costaban más que mi viejo sofá, mirando al techo, tratando de procesar el cambio radical que había sufrido mi vida. Hace 24 horas era invisible. ¿Y ahora qué era? Una posesión, una empleada, algo más complicado que ambas cosas. Mi nuevo teléfono vibró. Era un número desconocido,
pero cuando abrí el mensaje, supe inmediatamente de quién era. ¿Te estás adaptando? Mis dedos se cernieron sobre las teclas. Era peligroso. Enviarle mensajes, traspasar los límites profesionales que debíamos mantener, pero lo escribí de todos modos. Es un apartamento precioso. Gracias. La respuesta llegó inmediatamente. Te mereces cosas bonitas, Emma. Que duermas bien. Mañana comienza tu verdadera educación. Debería haberle preguntado qué quería decir. Debería haber establecido límites. En lugar de eso, escribí: Buenas noches, Alejandro. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, buenas noches, il moturo. No sabía qué significaba, pero me dormí con el teléfono en la mano, sintiéndome menos sola de lo que me había sentido en 2 años. A la mañana siguiente, Sofía llegó a las 7 en punto, con café y una bolsa de ropa. Buenos días, señorita Morrison. Hoy empezamos como es debido. Dejó la bolsa de ropa sobre el sofá. El señor Marches tiene una gala benéfica esta noche. Usted le acompañará. Esto es lo que llevará puesto. Abrí la cremallera de la bolsa y se me cortó la respiración. El vestido era azul medianoche, elegante y discreto, pero claramente caro. Zapatos a juego, joyas, incluso ropa interior de mi talla. ¿Una gala? Nunca he estado en nada parecido. Entonces es una suerte que tenga al señor Marches para guiarla. La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. Emma, ¿puedo hablar con franqueza? Asentí, agradecida por cualquier cosa que pareciera una conversación sincera. He trabajado para el señor Marchesi durante 6 años. Le he visto con muchas mujeres, socias de negocios, aventuras fugaces, personas que intentaban aprovechar su aspecto para acceder a su mundo. Nunca ha mirado a ninguna de ellas como te miró ayer. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es posesivo por naturaleza, protector hasta el extremo, con las pocas personas que le importan. Si vas a formar parte de su vida, aunque sea en el ámbito profesional, tienes que entender lo que eso significa. ¿Y qué significa? Significa que no tolerará que nadie te haga daño. Significa que te protegerá como si fueras algo precioso. Pero también significa, dudó, que esperará lealtad. Lealtad absoluta, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Alejandro Marches no hace nada a medias, Emma. Cuando se compromete a proteger a alguien, a reclamar a alguien, lo hace por completo. No estoy preparada para eso, susurré. No creo que te dé otra opción. La sonrisa de Sofía era comprensiva. Pero, por si sirve de algo, nunca le he visto tan interesado en el bienestar de alguien. Sean cuales sean sus razones, su protección es real. Y en nuestro mundo, 3 horas informándome, no solo sobre la gestión del calendario y la correspondencia, sino también sobre el mundo de Alejandro, los negocios legítimos que servían de tapadera para operaciones menos legítimas, las familias con las que se alió y aquellas a las que se opuso, el delicado equilibrio de poder que impedía que el mundo subterráneo de la ciudad se sumiera en una guerra. No te involucrarás en los negocios, me aseguró Sofía, pero necesitas comprender el panorama, a quién tratar con cortesía, a quién evitar, quién informa a Alejandro de todo lo que ve. Mi cabeza daba vueltas con nombres, relaciones y reglas tácitas. A las 6 de la tarde, Sofía volvió para ayudarme a prepararme para la gala. Me maquilló, de forma sutil pero elegante, y me peinó con un elegante recogido. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía sofisticada, segura de sí misma, como si perteneciera al mundo de Alejandro. Está de camino, dijo Sofía, mirando su teléfono. Recuerda, quédate cerca de él, sigue su ejemplo y no dejes que nadie te intimide. Estás bajo su protección. Eso te hace intocable. Un golpe en la puerta hizo que mi corazón se acelerara. Sofía sonrió, me apretó la mano una vez y salió por la puerta de la cocina, dejándome sola para responder. Alessandro estaba en la puerta con un smoking que debería ser ilegal. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, lo que resaltaba sus pómulos marcados y sus ojos peligrosos. Me miró, realmente me miró. Su mirada recorrió mi rostro, bajó por el vestido y volvió a subir. Y algo ardiente brilló en su expresión. Belísima, murmuró. Perfecta. Tú también estás muy guapa, logré decir, tratando de mantener la voz tranquila. Entró y cerró la puerta detrás de él. De repente, el apartamento pareció más pequeño. Metió la mano en la chaqueta y sacó una caja de terciopelo
que abrió para mostrar un collar. Diamantes y zafiros que probablemente costaban más que mi viejo coche. «Date la vuelta», ordenó en voz baja. Obedecí, con el corazón acelerado mientras sus dedos rozaban mi cuello, abrochándome el collar. Su aliento era cálido contra mi piel. «Esto se queda contigo», dijo en voz baja. «No solo, es un regalo, porque esta noche me acompañas como algo más que una empleada, Emma. Estás ahí como mía, y yo cuido de lo que es mío». Me volví para mirarlo, muy consciente de lo cerca que estábamos el uno del otro. «¿Qué soy exactamente para ti, Alessandro?» Levantó la mano y me acarició la mandíbula con una delicadeza sorprendente. «Todavía lo estoy averiguando. ¿Recuerdas?» Su pulgar recorrió mi labio inferior, enviando una descarga eléctrica a través de mi sistema nervioso. «Pero hay una cosa que sé. No voy a dejarte marchar». La gala se celebró en el Grand Metropolitan Hotel, un palacio de mármol y cristal que me hizo sentir como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. La mano de Alejandro descansaba posesivamente en mi espalda cuando entramos, y sentí que todas las miradas de la sala se volcaban hacia nosotros. Los susurros se propagaron entre la multitud como el viento entre el trigo. «Ignóralos», murmuró Alessandro, inclinándose lo suficiente como para que sus labios rozaran mi oreja. «Solo están tratando de averiguar quién eres y por qué te he traído». «¿Y quién soy?», le susurré, mientras su mano se apretaba ligeramente sobre mi cintura. «¿Mía? Eso es todo lo que necesitan saber». Nos movimos entre la multitud como la realeza. Alejandro saludaba a la gente con corteses inclinaciones de cabeza y firmes apretones de manos. Algunos lo miraban con miedo apenas disimulado tras sonrisas pulidas. Otros con un respeto que rayaba en la reverencia. Todos me miraban con curiosidad, algunos con recelo, otros con envidia, todos calculando lo que significaba mi presencia. Se acercó a Leandro Marchesi, un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y distinguido, con una mujer que le doblaba la edad del brazo. «No esperaba verle en este tipo de eventos, senador». La voz de Alessandro era cordial, pero fría. De vez en cuando recuerdo que se supone que debo parecer civilizado. El senador se rió, pero sus ojos eran penetrantes. «¿Y quién es esta encantadora criatura?» «Emma Morrison, mi asistente personal». La mano de Alejandro nunca se apartó de mi espalda. «Emma, este es el senador Richard Hartford. Preside el comité de asignaciones». Extendí la mano, recordando las instrucciones de Sofía. Hartford tenía conexiones con la mafia que creía secretas. Alejandro lo sabía todo sobre ellas. «Encantada de conocerle, senador». «El placer es mío». Hartford me estrechó la mano un momento más de lo habitual, con una mirada evaluadora. «Asistente personal. Qué moderno. Qué necesario». Alejandro corrigió, bajando la voz lo justo para que sonara una advertencia. «La presencia de Emma me resulta invaluable». El senador soltó mi mano, sin perder su falsa sonrisa. «Por supuesto, disfrute de la velada». Mientras se alejaba sentí como la tensión de Alessandro se relajaba poco a poco. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. A Hartford le gusta poner a prueba a la gente, ver si puede hacerla sentir incómoda. «No has pestañeado». «¿Debería haberlo hecho?» «No». Me guió hacia la barra. «Debes ser exactamente lo que has sido, serena, profesional y plenamente consciente de que estás bajo mi protección. Todas las personas en esta sala acaban de aprender que tocarte significa lidiar conmigo». El camarero apareció de inmediato y Alessandro pidió para los dos. Whisky para él, champán para mí. Tomé un sorbo agradecido, tratando de calmar mi corazón acelerado. «¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos?», pregunté. Sintiéndome abrumada, sintiéndome como si estuviera en exhibición, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido diversión. «Lo estás. Acostúmbrate. Pero nos iremos de después de la cena. He hecho las apariciones necesarias». Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. «Hay alguien aquí a quien necesito que conozcas. Alguien importante». Antes de que pudiera preguntar quién, una mujer se deslizó hacia nosotros, deslumbrante con un vestido rojo que se ceñía a sus curvas, con el cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros desnudos. Probablemente tenía unos 40 años, hermosa de esa manera atemporal que hablaba de riqueza y excelentes vaqueros. «Alejandro». Su voz era sedosa y humeante. «Veo que sigues rompiendo corazones». «Isabela». La postura de Alejandro cambió. No se puso a la defensiva, sino más alerta. «No sabía que estarías aquí».
Francesco te envía sus saludos. Está en Milán, ocupándose de algunos asuntos. Sus ojos se posaron en mí, agudos y evaluadores. ¿Y quién es esta? ¿Otra de tus adquisiciones a corto plazo? Sentí que Alessandro se tensaba a mi lado, pero antes de que pudiera responder, le tendí la mano. Emma Morrison, trabajo para Alejandro. Isabela arqueó una ceja. ¿Trabajas para él? Qué eufemismo tan encantador. No me dio la mano. Dime, Emma Morrison, ¿sabes para qué tipo de hombre trabajas? ¿De lo que es capaz? Sé que es el tipo de hombre que protege lo que es suyo, dije en voz baja, sorprendida por mi propia audacia. Eso es más de lo que pueden decir la mayoría de los hombres. Algo brilló en la expresión de Isabela. Sorpresa, tal vez, o respeto. Miró a Alejandro. Una elección interesante. Tiene carácter. Luego bajó la mirada. Solo para él. Francesco quiere reunirse contigo la semana que viene. Dice que es urgente. Dile a Francesco que si es urgente, que me llame él mismo. Sabes que no lo hará. No por teléfono. La sonrisa de Isabela era tensa. Ten cuidado, Alessandro. Hay rumores. La gente dice que te has vuelto blando, que estás distraído. La gente dice muchas cosas. La mayoría son erróneas, y cuando son ciertas, me miró de nuevo. Cuando son ciertas, la gente sale herida. Se alejó, dejando tras de sí una tensión palpable. Me volví hacia Alejandro, con preguntas ardiendo en mi lengua, pero su expresión se había vuelto fría, calculadora. El hombre que había visto aquella primera noche, todo aristas peligrosas y sombras. ¿Quién era esa?, pregunté. Isabella Rossi. Está casada con Francesco Rossi, jefe de la familia Rossi. Tenemos un acuerdo. Territorios, operaciones, formas de evitar pisarnos los unos a los otros. Apretó la mandíbula. Tiene razón en una cosa. La gente me observa, esperando ver si he perdido mi ventaja. ¿La has perdido? Entonces me miró. Me miró de verdad y algo en su expresión me dejó sin aliento. Aún no lo sé. Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Vamos, terminemos esta cena y luego te llevaré a casa. La cena fue un ejercicio de resistencia. Alejandro me sentó a su derecha. Una posición de honor, según me explicó Sofía, reservada para personas importantes. Durante toda la comida, sentí que nos observaban constantemente. Alejandro fue el anfitrión perfecto, encantador y cortés, pero su mano buscó la mía bajo la mesa repetidamente, apretándola suavemente, recordándome que no estaba sola. No fue hasta el postre cuando todo se vino abajo. Un alboroto cerca de la entrada hizo que la gente se girara, se alzaran las voces, los guardias de seguridad se reunieran, y entonces, abriéndose paso entre ellos con determinación ebria, apareció David. Se me heló la sangre. Emma. Su voz resonó en todo el salón de baile, arrastrando las palabras y enfadada. Emma, sé que estás aquí. No puedes esconderte de mí. Alessandro se puso en pie al instante, agarrándome del brazo. Quédate aquí, me ordenó con voz mortalmente tranquila. Alejandro, quédate aquí, le indicó a Marco, que salió de entre las sombras. No dejes que se mueva. Luego se dirigió hacia David, con esa elegancia depredadora, con todos los ojos de la sala siguiendo sus movimientos. Observé con horror cómo David lo veía, con el rostro retorcido por la rabia. David señaló con el dedo a Alejandro. ¿Crees que puedes robarme a mi mujer como si fuera? La sala metro de David, con las manos colgando a los lados y una expresión de hielo en el rostro. Ella nunca fue tuya para perderla, y si vuelves a hablar de ella de esa manera, te identificarán por tus registros dentales. David se rió, un sonido feo y quebrado. No me asustas. Sé quién eres, sé lo que haces. ¿Crees que eres intocable? Pero te delataré. Se lo contaré a todo el mundo. ¿Qué les dirás? La voz de Alessandro seguía siendo conversacional, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Que eres un borracho patético que lo ha perdido todo y ahora acosa a su exmujer. Que estás tan desesperado por controlar que irrumpirías en una gala benéfica. Dio un paso más hacia él. ¿Quieres amenazarme? Adelante. Pero entiende una cosa. Todas las personas que están en esta sala saben exactamente quién soy. Saben de lo que soy capaz y acaban de ver cómo insultabas públicamente a alguien que está bajo mi protección. Los guardias de seguridad flanquearon a David, pero a él ya no le importaba. Ella viene conmigo a casa. Emma, ven aquí. Sentí cómo Marco se tensaba a mi lado mientras me levantaba, pero negué con la cabeza.
Déjeme encargarme de esto, señorita Morrison, por favor. Dudó y luego se hizo a un lado. Crucé el silencioso salón de baile con la cabeza alta, muy consciente de que cientos de ojos seguían mis movimientos. Cuando llegué al lado de Alessandro, miré a David, lo miré de verdad y lo vi claramente por primera vez en años. Era pequeño, pero no físicamente. Siempre había sido alto, de hombros anchos, pero su alma era pequeña, marchita por la amargura y la necesidad. Había pasado nuestro matrimonio haciéndome sentir insignificante para poder sentirse importante. Y yo se lo había permitido. Ya no soy tu esposa, David, le dije en voz baja. No soy nada tuyo. Tienes que irte. Tú, gruñó lanzándose hacia adelante. Nunca llegó a alcanzarme. Alejandro se movió con la velocidad de una cobra, agarró la muñeca de David y le dio un giro. Oí un crujido. David gritó y cayó de rodillas. ¡Tócala!, dijo Alessandro en voz baja, y te romperé todos los huesos del cuerpo. Despacio. ¿Lo entiendes? David gimió y asintió frenéticamente. Alessandro lo soltó con una mirada de disgusto y los guardias de seguridad se llevaron inmediatamente a David, cuyas protestas se desvanecieron mientras lo arrastraban hacia la salida. Alessandro se volvió hacia mí y su expresión pasó de letal a preocupada en un instante. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, pero estaba temblando. La adrenalina, el miedo, la pura irrealidad de lo que acababa de suceder, todo me abrumó de golpe. «Sácame de aquí», susurré. «Por favor». No dudó. Me rodeó la cintura con el brazo y me guió hacia una salida lateral. Marco y otro guardia nos abrieron paso. Detrás de nosotros, oí que se reanudaban las conversaciones. Cientos de conversaciones especulando sobre lo que acababan de presenciar. El coche estaba esperando. Alejandro me metió dentro, se deslizó a mi lado y la puerta se cerró sobre el mundo. Cuando nos alejamos del hotel, empecé a temblar más fuerte. Emma. Las manos de Alejandro enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. Respira. Estás a salvo. Él no puede hacerte daño. Lo intentó delante de todos. Las palabras no me salían bien y todos vieron lo que pasa cuando alguien amenaza lo que es mío. Su pulgar acarició mis pómulos. Está acabado, Emma. Me aseguraré de ello. Nunca volverá a acercarse a ti. ¿Cómo? Lo logré. ¿Cómo puedes prometer eso? Su expresión se oscureció. Porque mañana por la mañana David Chen comprenderá exactamente lo que significa cruzarse en mi camino. Estará tan aterrorizado de su propia sombra que la idea de acercarse a ti le provocará náuseas. Me atrajo hacia su pecho, con una mano acariciándome la nuca. Te dije que protejo lo que es mío. ¿Creías que hablaba en sentido figurado? Apoyé la cara contra su hombro, respirando ese aroma a bergamota en peligro. Debería haber estado horrorizada. Debería haberme preguntado qué tipo de hombre podía hacer promesas como esa y cumplirlas. En cambio, me sentí más segura que nunca en mi vida. Lo siento, susurré. Te he arruinado la velada. No has arruinado nada. Él sí, y lo pagará. La mano de Alessandro me acarició el pelo lentamente, con ternura. Pero ahora mismo, lo único que importa eres tú. ¿Estás bien? ¿Lo estaba? Mi exmarido acababa de humillarse públicamente al intentar ponerse en contacto conmigo, y el hombre que me abrazaba le había roto la muñeca sin pestañear. Llevaba un vestido que valía miles de dólares y un collar que valía más que mi viejo coche. Había entregado mi vida a un jefe de la mafia que me miraba como si fuera algo precioso y hablaba de la violencia como otras personas hablan del tiempo. Debería haber estado aterrorizada. Estoy bien, dije finalmente, apartándome para mirarlo. De hecho, estoy bien. Sus ojos buscaron los míos, oscuros e intensos. Eres más fuerte de lo que crees, Emma Morrison, o más rota de lo que pensaba. No rota, nunca rota. Su mano me acarició la mandíbula, doblada, tal vez puesta a prueba, pero aún en pie. Eso no es debilidad, es acero. El coche se detuvo frente a mi edificio. Alejandro me acompañó hasta la puerta, esperó mientras la abría y luego me siguió al interior sin pedir permiso. Marco se colocó en el pasillo, como un guardián silencioso. No tienes por qué quedarte, le dije, pero mis palabras carecían de convicción. Sí, tengo que quedarme. Alejandro se quitó la chaqueta del esmoquín, la colgó en una silla y empezó a remangarse las mangas de la camisa. El gesto debería haber sido casual, pero en él parecía deliberado, íntimo. Estás alterada. No te voy a dejar sola, Alejandro. Emma se acercó y de repente estábamos a pocos centímetros de distancia,
su calor irradiando contra mi piel. Deja de luchar contra esto. Deja de fingir que no quieres que esté aquí. Lo veo en tus ojos. Te sientes más segura cuando estoy cerca. Admítelo. Se me cortó la respiración. Eso no es admitirlo. Su voz bajó a ese tono grave y autoritario que me hacía temblar las rodillas. Está bien. La palabra salió de mi boca. Está bien. Me siento más segura contigo. Me alegro de haber llegado a ese punto. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. Ahora ve a cambiarte. Ponte cómoda. Yo prepararé café. ¿Sabes hacer café? Soy italiano. Por supuesto que sé hacer café. Me retiré al dormitorio con el corazón acelerado. Cuando salí con pantalones de yoga y un suéter oversize, Alejandro estaba de pie en la cocina, con un aspecto absurdamente doméstico, mientras manejaba la elegante máquina de café expreso. Se había quitado la corbata y desabrochado el cuello de la camisa, y verlo en mi espacio, desaliñado y relajado, hizo cosas peligrosas a mi equilibrio. Me entregó una taza y nos sentamos en el sofá en silencio, bebiendo café a medianoche como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, finalmente. ¿Con David? Ahora aprenderá la lección. La expresión de Alejandro permaneció neutra. Mañana recibirá una visita. Nada violento. No me interesa convertirlo en mártir, pero comprenderá que seguir persiguiéndote sería catastrófico para su salud, su carrera y todos los aspectos de su vida que aún valora. Eso es aterrador, controlador, exactamente lo que necesitas. Dejó su taza sobre la mesa. Sé lo que soy, Emma. Sé cómo actúo y sé que probablemente deberías huir de mí lo más rápido posible, pero no lo harás. ¿Por qué no lo haré? Se acercó, tomó mi taza y la dejó a un lado. Luego me atrajo hacia él hasta que me acurruqué contra su costado. Porque estás cansada de huir, porque te hago sentir protegida y porque, lo admitas o no, ahora eres mía. Lo has sido desde el momento en que caíste en mi regazo. Debería haber protestado. Debería haber mantenido los límites. En cambio, me dejé sumergir en su calor. Dejé que su brazo me rodease. Me permití sentirme segura por primera vez en años. Dime que esto no es una locura, susurré. Esto es una completa locura. Sus labios rozaron mi cabello. Pero a veces la locura es exactamente lo que necesitamos. Nos quedamos así durante horas, sin hablar, simplemente existiendo juntos. En algún momento, me quedé dormida contra su pecho, arrullada por el ritmo constante de sus latidos. Cuando desperté, el amanecer se colaba por las ventanas y Alejandro seguía allí, mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Debería irme, dijo en voz baja, pero volveré esta noche. Tenemos que hablar de lo que viene después. ¿Qué viene después? Se levantó, se puso la chaqueta y volvió a mostrarse con sus rasgos angulosos y su poder controlado. En la puerta, se dio la vuelta. A continuación, Emma Morrison, dejarás de ser mi empleada y empezarás a hacer algo mucho más complicado. Entonces se marchó y me quedé sola con el aroma de la bergamota y la aterradora constatación de que ya no quería estar sola. Pasaron 3 semanas en una confusión de contradicciones. Durante el día era la asistente de Alejandro, gestionaba su agenda, filtraba las llamadas y le acompañaba a reuniones en las que hombres con trajes caros discutían cosas en un lenguaje codificado que yo estaba aprendiendo a interpretar. Sorprendentemente, se me daba bien. El trabajo era exigente, pero nunca aburrido, y Alejandro me confiaba cada día más responsabilidades. Por la noche, era algo completamente diferente. Venía a mi apartamento todas las noches, siempre después del anochecer, siempre con Marco discretamente apostado en el pasillo. Cenábamos, a veces comida para llevar, a veces platos que él había pedido a restaurantes que yo no podía permitirme. Y hablábamos de todo: mi infancia, su pasado, los libros que me encantaban, la ciudad en la que había construido su imperio. Nunca me tocó más allá de gestos casuales, nunca presionó por más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero la tensión entre nosotros crecía con cada día que pasaba, densa y eléctrica, una tormenta a punto de estallar. David había desaparecido. Lo que Alejandro había hecho, fuera cual fuera el mensaje que había transmitido, había funcionado. Mi ex marido había retirado su queja al casero, había dejado de llamar, había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Debería haberme sentido aliviada. En cambio me sentía poseída, reclamada. Y lo más inquietante era lo mucho que me gustaba.
Estás distraída, observó Sofía una tarde mientras revisábamos la agenda de Alejandro para la semana siguiente. ¿Va todo bien? Bien. Intenté concentrarme en el calendario, pero mi mente seguía divagando, adaptándose al trabajo o a él. Cuando levanté la vista bruscamente, Sofía sonrió. Emma, no soy ciega. Tampoco lo es nadie que trabaje para el señor Marchesi. La forma en que te mira, la forma en que reorganiza toda su agenda para cenar contigo todas las noches, no es un comportamiento normal en él. Nosotras solo... Tú no eres solo una más. Sofía cerró su portátil y me prestó toda su atención. Mira, me preocupo por ti y te respeto lo suficiente como para ser sincera. Alejandro se está enamorando profundamente de ti. Quizás ya lo esté. Y cuando un hombre como él se enamora, no es de forma suave o casual. Es apasionado, posesivo, absoluto. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No ha dicho nada porque está esperando a que te des cuenta de que sientes lo mismo. La expresión de Sofía se suavizó. ¿Sientes lo mismo? ¿Lo sentía? Pensé en las manos de Alejandro acariciando mi rostro después del incidente de la gala. La forma en que me había abrazado mientras dormía, vigilándome como si fuera algo precioso. Cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos cuando estábamos en la misma habitación, como si no pudiera soportar apartar la mirada. Lo segura que me sentía en su presencia, a pesar de, o tal vez debido al peligro que representaba. No lo sé, susurré. No sé si lo que siento es real o solo gratitud. Síndrome de Estocolmo. Algo roto en mí que responde a alguien fuerte. O tal vez, dijo Sofía con delicadeza, es solo amor. Amor complicado, desordenado, inconveniente. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del despacho de Alejandro. Se quedó en el umbral, sin chaqueta, con las mangas remangadas, con un aspecto cansado que rara vez le veía. Emma, ¿puedo verte? Sofía recogió sus cosas rápidamente y me lanzó una mirada de ánimo al marcharse. Entré en la oficina de Alejandro y él cerró la puerta detrás de mí, algo que nunca hacía durante el horario laboral. ¿Qué pasa?, pregunté inmediatamente. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la ciudad. Francesco Rossi quiere reunirse mañana. ¿Ha oído hablar de ti? ¿De nosotros? Quiere comprobar por sí mismo si los rumores son ciertos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué rumores? Que me he vuelto blando, que estoy distraído por una mujer y que soy vulnerable. Se volvió hacia mí y su expresión era cruda, como nunca la había visto antes. No están del todo equivocados. Alessandro, déjame terminar. Se acercó a mí y me tomó las manos entre las suyas. Francesco intentará utilizarte contra mí. Eso es lo que hacen los hombres como él. Encuentran lo que te importa y lo amenazan. Necesito saber si estás preparada para eso. Si estás preparada para lo que significa estar con alguien como yo, realmente conmigo, no solo como una empleada por la que me preocupo. Se me secó la boca. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he dejado de fingir que esto es solo profesional. He dejado de mantener la distancia y esperar a que te adaptes. He dejado de luchar contra lo que he sabido desde el momento en que aterrizaste en mi regazo, que eres mía, Emma, completamente. Y yo soy tuyo. Sus manos se apretaron sobre las mías. Estoy diciendo que te amo, y necesito saber si tú puedes amarme también, sabiendo lo que soy, lo que hago, la vida que elegirías. El mundo se inclinó. Tú me amas, Dio. Sí, he estado enamorado de ti desde que me miraste con esos ojos aterrorizados y te quedaste de todos modos. Desde que firmaste ese contrato, a pesar de que probablemente todos tus instintos te decían que huyeras. Desde que te enfrentaste a tu ex marido delante de cientos de personas y te negaste a dejar que te hiciera sentir pequeña, él me acercó hasta que respiramos el mismo aire. Amo todo de ti, Emma Morrison. Tu fuerza, tu vulnerabilidad, la forma en que ves a través de mí, la forma en que no temes llamarme la atención. Te amo tanto que me aterroriza. Las lágrimas me quemaban los ojos. Tengo miedo, lo sé, yo también. Su pulgar me secó una lágrima que se me escapó. Pero tengo más miedo de perderte, de verte alejarte porque crees que no perteneces a mi mundo. Sí que perteneces, Emma. Aquí mismo, conmigo. Tu mundo es peligroso y pasaré el resto de mi vida protegiéndote en él. Su frente se apoyó contra la mía. Di que sí al dolor. Di que dejarás de luchar contra esto. Di que serás mía. No solo de nombre, sino de verdad. Pensé en las últimas 3 semanas. Lo viva que me había sentido. Lo vista, lo valorada,
cómo Alessandro me había devuelto partes de mí misma que creía que David había destruido para siempre. Cómo me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Te quiero, susurré. Las palabras se liberaron como prisioneros que escapan. Creo que te he querido desde que me dijiste que me quedara, desde que me protegiste sin pedir nada a cambio. Te quiero, y eso me aterra, y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero él me besó. Por fin, tras semanas de tensión y contención, su boca reclamó la mía con un ansia que me hizo doblar las rodillas. Me agarré a sus hombros para apoyarme, y él me rodeó con sus brazos, levantándome ligeramente, besándome como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Cuando por fin nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos eran casi negros por la intensidad. Ahora eres mía, dijo con rudeza. Completamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Dímelo. Significa que mataré a cualquiera que intente hacerte daño. Significa que nunca volverás a ser invisible. Nunca volverás a ser pequeña. Nunca volverás a tener miedo. Significa que eres lo más importante en mi mundo. Y lo quemaré todo antes de dejar que nadie te toque. Sus manos enmarcaron mi rostro. Significa que estás atada a mí, Emma, mientras me tengas, para siempre. Entonces, la palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo, pero no la retiré. Su sonrisa era devastadora, para siempre. A la noche siguiente fuimos juntos en coche a la finca Rossi. Llevaba un vestido que había elegido Alejandro, de color esmeralda intenso, que me hacía parecer poderosa más que bonita. El collar de zafiros brillaba en mi cuello, pero Alessandro había añadido algo nuevo. Un anillo en mi mano derecha, de esmeraldas y diamantes, que me identificaba como suya de una forma que cualquiera en su mundo reconocería. «Quédate cerca de mí», murmuró mientras caminábamos hacia la puerta. «No dejes que Francesco te intimide. Lo intentará. Es lo que hace. Pero recuerda que estás bajo mi protección. No te pasará nada». Marco y otros 3 guardias nos flanqueaban. No era una visita social, era una demostración de fuerza. Francesco Rossi nos recibió en un estudio que resumaba dinero antiguo y poder aún más antiguo. Tenía unos 50 años, era guapo de una forma cruel, e Isabella estaba a su lado como un adorno. Alessandro, la sonrisa de Francesco no llegaba a sus ojos. Y esta debe de ser la famosa Emma Morrison. «Emma», corrigió Alessandro con frialdad. «Solo Emma, y no es famosa. Es mía. ¡Qué posesivo!». Los ojos de Francesco me recorrieron de arriba a abajo, evaluándome. «Es encantadora. Entiendo por qué estás distraído». «No estoy distraído. Estoy concentrado. Hay una diferencia». «¿La hay?». Francesco se acercó, rodeándome como un depredador. Sentí que Alessandro se tensaba, listo para intervenir. «Dime, Emma, ¿qué ves en un hombre como Alejandro? ¿El dinero, el poder, o simplemente te atrae el peligro?». Sostuve su mirada con firmeza. «Veo a un hombre que cumple sus promesas, que protege a las personas que le importan, que nunca me ha hecho sentir pequeña o asustada». Hice una pausa. «¿Puedes decir lo mismo?». La expresión de Isabella cambió. Sorpresa, tal vez aprobación. Los ojos de Francesco se endurecieron. «Cuidado, chica. Estás en mi casa y ella está bajo mi protección». Alejandro se interpuso entre nosotros, bajando la voz a ese tono mortal y tranquilo. «Francesco, dejemos de dar vueltas al tema. Querías ver si los rumores eran ciertos. Si estoy comprometida, aquí tienes tu respuesta. Soy tan peligroso como siempre, más ahora que tengo algo que proteger. ¿Quieres ponerlo a prueba? Adelante. Pero ten en cuenta que si la amenazas, aunque sea de forma indirecta, no habrá ningún lugar donde puedas esconderte que yo no te encuentre». La tensión se palpaba en la habitación. Los guardias de Francesco se movieron nerviosos. Marco metió la mano dentro de su chaqueta. Entonces Francesco se echó a reír. Un sonido genuino de sorpresa. «Dio, realmente la amas». Sacudió la cabeza. Pensaba que Isabella exageraba, pero en realidad estás dispuesto a ir a la guerra por esta mujer sin dudarlo. Entonces, no hay ningún problema. Francesco extendió la mano. «Vine aquí para ver si te habías ablandado. Pero un hombre dispuesto a quemar el mundo por lo que ama, eso no es ablandarse, Alessandro. Es el tipo de hombre más peligroso que existe». Alejandro le estrechó la mano, pero pude sentir su escepticismo. Me pareció demasiado fácil. Cuando nos íbamos, Isabella me agarró del brazo. «Un consejo», me dijo en voz baja. «Los hombres como nuestros maridos aman con la misma intensidad con la que matan.
Es algo que lo consume todo, hermoso y aterrador. No intentes cambiarlo, Emma, y nunca le des motivos para dudar de tu lealtad. En nuestro mundo, la traición es el único pecado imperdonable. Nunca lo traicionaría. Entonces estarás bien. Isabella sonrió. Bienvenida a la familia. Estaba en el ático de Alejandro, ahora nuestro ático, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. Habían cambiado muchas cosas. Había dejado el apartamento que él me había dado y me había mudado a su casa. Nuestras vidas se habían entrelazado por completo. Había aprendido los ritmos de su mundo, las reglas tácitas, el delicado equilibrio entre los negocios legítimos y las operaciones en la sombra. También había aprendido lo que significaba ser amada por Alejandro Marches. Era posesivo hasta el extremo, protector hasta la obsesión. Sabía dónde estaba en todo momento. Tenía guardias que me vigilaban cuando él no podía estar allí personalmente y me llamaba constantemente a lo largo del día. Debería haberme resultado asfixiante. En cambio, me sentía como si por fin me vieran, me valoraran, fuera la prioridad de alguien. Sus brazos me rodearon por detrás y me recosté contra el pecho de Alejandro, respirando ese familiar aroma a bergamota en peligro. ¿En qué piensas?, murmuró contra mi cuello. En lo loca que se ha vuelto mi vida. ¿Arrepentimientos? Ni uno solo. Me giré entre sus brazos y miré al hombre que se había convertido en mi mundo entero. Te quiero, yo te quiero más. Sus manos me acariciaron la cara, inclinándola hacia arriba para darme un beso que todavía me hacía curvar los dedos de los pies. Emma Morrison, eres lo mejor que me ha pasado nunca. Me reí, literalmente, literalmente. Su expresión se volvió seria. Tengo que contarte algo. David se puso en contacto, intentó disculparse, dijo que quería hablar contigo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué has hecho? Le recordé por qué era una idea terrible. No volverá a ponerse en contacto contigo. Los ojos de Alessandro buscaron los míos, pero quiero que lo sepas. Siempre te protegeré de él, de cualquiera. Nunca más tendrás que volver a tener miedo. Lo sé. Y lo hice porque Alessandro Marches cumplió sus promesas. Siempre. Esa noche nos acostamos en la cama enredados el uno en el otro, y pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Invisible, agotada, huyendo de un hombre que había destrozado su espíritu. Esa mujer ahora me parecía una extraña. Alejandro me había devuelto mi fuerza, mi voz, mi autoestima. Me había enseñado lo que significaba ser amada sin condiciones, protegida sin ser menospreciada, reclamada sin ser poseída. ¿Era convencional? No. ¿Era peligroso? Por supuesto, pero era nuestro. ¿En qué piensas?, murmuró Alejandro en la oscuridad, mientras su mano trazaba perezosos dibujos en mi espalda, que me senté en el regazo del jefe de la mafia para evitar a mi exmarido, y él me susurró que me protegería, y cumplió esa promesa. Yo siempre cumpliré esa promesa. Me atrajo hacia él. Eres mía, Em, y yo protejo lo que es mío para siempre, repetí, presionando mis labios contra su pecho, justo sobre su corazón. Fuera, la ciudad brillaba con luces y posibilidades. En algún lugar, David Chen vivía su pequeña y amarga vida, solo y asustado. Francesco Rossi tramaba su próximo movimiento, probando los límites, buscando debilidades. Sofía probablemente seguía trabajando, gestionando el imperio de Alessandro con silenciosa eficiencia. Marco montaba guardia fuera de nuestra puerta, un centinela silencioso. Pero en ese momento, en esa habitación, solo estábamos Alejandro y yo, dos personas destrozadas que se habían encontrado de la forma más inesperada, que habían elegido el peligro por encima de la seguridad, la pasión por encima de la tranquilidad, el amor por encima del miedo. Había caído en los brazos de un jefe de la mafia por accidente, pero me había quedado a propósito, y eso lo cambiaba todo. 3 meses después, Alejandro me puso otro anillo en el dedo, esta vez en la mano izquierda, diamantes que captaban la luz como estrellas cautivas. Nos casamos en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron sus personas de confianza. Sofía lloró, Marco sonrió, incluso Francesco Rossi envió sus saludos. David Chen vio el anuncio en las páginas de Sociedad. Ahora vivía en otro estado, trabajando en un empleo muy por debajo de sus cualificaciones, asustándose por cualquier cosa. Nunca volvió a ponerse en contacto conmigo. Yo había sido Emma Morrison, invisible, destrozada, huyendo. Ahora era Emma Marisi,
visible, protegida, amada, y nunca había sido más feliz. Leandro demostraba cada día que el peligro y la devoción podían coexistir, que la posesividad podía sentirse como seguridad, que ser reclamada por la persona adecuada se sentía menos como un encarcelamiento y más como volver a casa. Me había prometido protegerme aquella primera noche. Había hecho más que eso. Me había devuelto a mí misma y yo lo amaba por ello con intensidad, por completo, para siempre.